Hola, mi nombre es Itzel y bienvenidos nuevamente a mi canal. Empecé esto hace un año, lo dejé y hoy estoy regresando porque básicamente vi una película y me dieron ganas de volver a grabar algo. La película de la cual voy a hablar el día de hoy se llama Una mente brillante o Una mente maravillosa. Te habla sobre un caso real. Le sucedió a John Nash, que era, se puede decir, un genio matemático de Princeton, y durante esta película podemos ver cómo es que la evolución que va teniendo con el trastorno de la esquizofrenia paranoide, con el cual él es diagnosticado. Esta película sin duda alguna es muy interesante porque podemos ver, si bien este transcurso de la enfermedad y cómo va afectando a John Nash en las distintas áreas de su vida, tanto familiar como económico, tanto en la manera en la que se relaciona con los demás y consigo mismo, cómo es que se va dando todo este deterioro y cómo es que él va lidiando con esto, cosa que no es muy fácil. En esta película podemos ver que John Nash es una persona, si bien solitaria, que se le dan de forma muy sencilla las matemáticas, la codificación o decodificación. Vemos que también es una persona aislada, podemos decir que reservada, muy directa con lo que quiere, y en ciertas ocasiones es o se muestra tímido. No me gustaría continuar sin antes decir una frase que me puso a reflexionar bastante esta película, que es cuando el psiquiatra le empieza a explicar a la mujer de John esta esquizofrenia. La pesadilla de la esquizofrenia es no saber qué es verdad. Imagina que de pronto descubres que personas, lugares y momentos importantes para ti no se han ido ni han muerto. Simplemente no existieron. Y bueno, esta frase es muy impactante y contrasta bastante con lo que vemos en toda la película. Porque, para empezar, ¿qué es la esquizofrenia? Para no decir algo errado, voy a decir esta definición. La esquizofrenia es el tipo más común de psicosis. Se caracteriza por grave deformación de la realidad, trastornos del lenguaje y de la comunicación, abandono de la interacción social y desorganización y fragmentación del pensamiento, la percepción y las reacciones emocionales. ¿Cuál es el que tenía John Nash? La esquizofrenia paranoide. En el cuadro clínico predominan las ideas delirantes relativamente estables, a menudo paranoides, que suelen acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción. Y esto es básicamente lo que vemos en John Nash durante toda la película. Al principio vemos a un joven que ingresa a Princeton para estudiar gracias a una beca, y vemos cómo es que tiene su primera alucinación visual. Esta se presenta con el nombre de Charles y se hace notar como si fuera su mejor amigo, ¿no? Y durante un largo tiempo es así. Su segunda alucinación visual fue William Parcher, quien es este agente secreto que le da trabajo a John Nash. Esta idea de que él trabaja para el gobierno, de que están todos los soldados a disposición de esta persona, de Parcher, para checar que realmente John esté haciendo su trabajo para el gobierno. Y la tercera alucinación que se presenta, alucinación visual, es esta niña que se llama Marcy y que se presenta como si fuera la sobrina de su mejor amigo Charles. Entonces vemos que estas alucinaciones únicamente son 3 y que empieza con estas 3. Posterior a que ya recibió John un tratamiento que en esa época fue electroshock. A él lo pusieron, según la película, tenía que recibirlo 5 veces a la semana, 5 veces a la semana durante 10 semanas. Entonces, posterior a esto y un año después, vemos que él ya no está bajo este tratamiento, pero sí sigue con medicamento. Él decide en algún momento dejar de tomarlo, y es entonces cuando todas estas alucinaciones, estas 3 alucinaciones en específico, regresan a él. Y vemos que se presenta una cuarta, pero esta cuarta es una alucinación auditiva. John escucha el llanto de un bebé y hasta ahí se queda, ¿no? Es decir, no, o sea, vemos en la película que no tiene ninguna otra alucinación, sino únicamente estas 4, y esa cuarta nada más fue por una ocasión. No vemos nuevamente que John siga escuchando a bebés llorando.
Siento que esta película es muy buena para reflexionar. Sin lugar a dudas, no todas las personas convivimos o conocemos a personas con este tipo de trastorno, ¿no? Pueden ser catalogadas como personas que quizás no pueden hacer nada, o tan solo por el simple hecho de ver a una persona que tiene comportamientos o que está viendo cosas que los demás no, puede ser algo que todavía en estos tiempos pueda alterar a algunas otras personas que no conocen sobre este trastorno. Y más aún cuando no se sabe cómo lidiar con eso, precisamente por el desconocimiento, porque no es como que vayamos a la esquina y encontramos una persona quizás con este trastorno. Quizás en algunas familias sea hasta callado o no se quiera hablar sobre de eso con los demás. En el caso de John Nash vemos que era un genio, ¿no? Un genio en las matemáticas. Él mismo dice en la vida real, o dijo en la vida real porque ya falleció, y si mal no recuerdo lo leí en algún lado, él reconoce que si él no hubiese tenido esta esquizofrenia, muchas de sus ideas o de sus avances o de las cosas que se le ocurrían no podría él haberlas desarrollado, o no podría haber hecho lo mismo que logró. Entonces vemos en la película cómo es que él mismo decide cómo forma para superar este trastorno, para lidiar con él sin tener que estar bajo los efectos de un medicamento. Decide empezar a ignorar estas alucinaciones, decide no prestarles atención, decide el tomar el control sobre lo que quiere. Y también vemos que durante este proceso tiene un apoyo, el apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos. Y al mismo tiempo vemos que existe esta discriminación por parte de los alumnos. Cuando lo ven caminar, los alumnos evidentemente ya sabían que John tenía este trastorno. Y vemos que algunos sí más adelante lo ayudaron, pero cuando él empezó a intentar salir de esto por él mismo, vemos como algunos se burlaban de él o que se le quedaban viendo como si realmente estuviera loco, ¿no? Qué mala palabra o qué fea palabra. Pero ¿qué tanto eso se aleja de la realidad? Porque sí es una película y sí nos puede hacer reflexionar. Sí nos puede hacer reflexionar sobre la esquizofrenia y también sobre otros trastornos mentales. Pero creo que John Nash fue un gran ejemplo. Él decidió sí hacer lo que tenía que hacer para poder reintegrarse a una sociedad, volver a ser una persona productiva, de cierta forma recuperar su vida, ¿no? La vida que tenía o que creía tener con normalidad antes de ser diagnosticado, antes de que desembocara en todo lo que desembocó. John Nash en la vida real sí fue un genio en las matemáticas y también en la economía. Él recibió el premio Nobel y también el premio Abel. Él se casó con su primera esposa, luego por esta parte del trastorno no funcionó, él decidió irse a vivir a Europa y demás, pasaron los años y para no hacerlo largo se volvieron a juntar ellos dos y se volvieron a casar. Es una película emotiva, es una película que te invita a la reflexión, es una película que te sigue haciendo pensar sobre cómo los trastornos mentales son vistos cuando desconoces lo que puede pasar a una persona, lo que está viviendo esa persona. No me puedo ni siquiera imaginar que de repente tu vida sea normal, sea cotidiana. No usemos la palabra normal, pero que sea cotidiana, que hagas lo de siempre, que te levantes, que te bañes, que tiendas tu cama, que vayas a la escuela, que vayas al trabajo, que vayas al mercado, que vayas al súper, que saques al perro, no sé, que laves la ropa, etcétera. Y que de pronto todo eso que es cotidiano para ti, de pronto se vea alterado porque te diagnostican con un trastorno como lo es la esquizofrenia. Lo que tú veías o algunas cosas que tú considerabas cotidianas, normales, algo no era como tú lo imaginabas. De repente que te estuvieras levantando a las 7 de la mañana para ir a trabajar, que tuvieras un perro, ¿no?, en tu casa y lo tuvieras que sacar y lo sacaras todas las mañanas, que al momento de salir de tu casa te encontraras con el guardia, a ese guardia de la puerta, que lo saludaras todas las mañanas cada vez que sacabas a tu perro antes de que tú te fueras a trabajar. Y de repente que un buen día alguien llegara y te dijera que ese guardia no existe, que lo que tienes es esquizofrenia y alucinaciones, y ese guardia al cual tú estuviste hablándole durante
6 años, 4, 5, de repente no existe para los demás. Existe para ti porque dentro de tu alucinación visual tú lo estuviste viendo durante todo este tiempo y estuviste entablando una conversación con él y demás. Pero ¿te imaginas darte cuenta de ese contraste? Es decir, que todo lo que tú creías cotidiano de repente no fuera tal cual como tú lo estás viviendo. John Nash me hizo reflexionar mucho sobre esto, cómo a veces damos las cosas por sentadas. Vemos las cosas y las situaciones como si fueran a estar así siempre, o como si fuera algo completamente lineal, el hecho de que algo siempre va a estar ahí. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a meterme a bañar. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a tender mi cama. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a sacar al perro porque tiene que hacer sus necesidades. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a ver a mi mamá. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a ver a mi novio. Todas las mañanas me voy a levantar y voy a ver lo que sea. No me imagino el impacto en la vida real que haya tenido John Nash en el momento en el que se dio cuenta que tenía como un velo, ¿no? Es decir, que estas alucinaciones visuales eran un velo que realmente no existían. Entonces, creo que sí debería existir un poquito más de conciencia social respecto a este tipo de trastornos y que no existiera más esta parte de la discriminación, porque cuando no entendemos algo que no hemos vivido por mano propia, cuando no entendemos algo que no tenemos como referente cercano, cuando no entendemos lo desconocido, puede causar miedo, puede causar rechazo, puede causar muchas cosas. Pero si vemos que esa persona está lidiando con un trastorno de este tipo, creo que ya es más que suficiente que tenga que lidiar con esto y con sus alucinaciones auditivas, visuales, paranoia, delirio, etcétera, con lo que esté lidiando en ese momento esa persona. Creo que ya es suficiente como para que alguien más llegue y lo critique, se burle, etcétera. Creo que eso ya es... no debería suceder. No estoy yo de acuerdo con eso, porque al final de cuentas no conocemos la vida de las otras personas. No conocemos cómo lo que nosotros podemos llegar a decir puede afectarle a alguien. No sabemos ni qué está pasando esa persona, o sea, nada. Entonces, sí debe existir un poquito más de conciencia respecto a esto. Claro que el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana y no creo que tampoco cambie. Es difícil cambiar a una sociedad y el pensamiento de una sociedad. Seguimos estando, yo creo, en un tiempo en el que siguen existiendo estas etiquetas. Tienes este trastorno, entonces no puedes hacer esto. Pero podemos ver, por ejemplo, como con John Nash. Él tuvo ese trastorno, pero fue una persona muy reconocida en el campo de las matemáticas, ¿no? Ganó 2 premios, el Abel y el Nobel. Investigando un poco más, hay personas, por ejemplo, en cualquier video de YouTube o en cualquier lugar, que ponen incluso comentarios respecto a algún familiar, ¿no? Que quizás fueron diagnosticados con lo mismo. Y ponen cómo es que esas personas también han logrado hacer cosas como titularse, practicar un deporte, etcétera. Pero bueno, eso es todo lo que quería platicar en este momento sobre esta película. Sinceramente no sé si vuelvo a hacerlo. Si tú viste la película de Una mente maravillosa, te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció, qué es lo que opinas, y si conoces a alguien que esté diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Y pues nada, eso es todo. Adiós.